Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos desde el Centro Pastoral de la Diócesis del Paso y aquí me acompaña, como todas las semanas, Naxieli. ¿Cómo estás, Naxieli? Bien, ¿y usted? Bendito Dios, que muy bien, gracias. Nos da mucho gusto compartir con ustedes porque seguimos platicando de las parábolas del reino de los cielos, porque Jesús la semana pasada nos hablaba precisamente de los tipos de tierra en los que cae la palabra, pero ahora ya nos va a hablar más directamente a nosotros de una manera muy especial. Así que hoy vamos a hablar sobre la parábola del trigo y la cizaña, vamos a hablar también de la semilla de mostaza y la levadura. Así que tenemos un día muy interesante. Quédese con nosotros en este su programa. Pues sí, mis hermanos y hermanas, aquí estamos ya ya para entrar al domingo número 16 de tiempo ordinario. Es increíble que vayamos tan rápido, ¿verdad? Ya estamos acercándonos a otros tiempos y ahora tiempos de seguir profundizando en esto de ser agricultores. Yo no sé, Señor, qué piensa de nosotros. Tenemos que, que adentrarnos a conocer un poquito sobre eso. Hay en el Evangelio una palabra que usamos mucho coloquialmente, ¿verdad? La cizaña. Y cuando leía todas las reflexiones decía, híjole, ¿cómo es que la usamos habitualmente, pero no nos hacemos conscientes de lo fuerte que es, ¿verdad? El Ujú. significado que tiene, que es en la agricultura, pues era, ¿verdad? El trigo con el que podemos fabricar harina y otro tipo de cosas, y la cizaña que era algo, dice, algo tóxico. Ujú. Entonces, ¿cómo, cómo puede ser ahora entendida esa toxicidad? También otra palabra que usamos mucho, como cosas que nos perturban, ¿verdad? Como cosas que son de discordia entre nosotros. Entonces, ¿cómo el Evangelio nos va a ir hablando un poquito de eso? Así es. Y Jesús empieza el Evangelio dándonos un mensaje muy bonito porque nos dice, el reino de los cielos. Así es como empieza. Y nosotros cuando platicamos decimos, yo lo que quiero es irme al reino de los cielos. Y pues, ¿dónde está? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque si queremos ir al reino, pues tenemos que saber dónde está y qué es lo que vamos a hacer allá. Porque yo un día les decía a los jóvenes de confirmación, les decía, el cielo es como una misa perpetua. Y dijeron, uy, qué aburrido, porque ellos se aburren en la misa, Larga. entonces dicen, no, no, pues entonces tenemos que buscar una forma de que lo entiendan, porque cuando va uno y disfruta la misa, pues qué bien, pero cuando no, que era lo que nos decía el Señor la semana pasada, ¿verdad? Que viene esa semilla, que es la palabra de Dios a nuestras vidas, pero el terreno a lo mejor no es muy bueno para ello, y entonces tenemos que buscar la forma de hacerlo, porque ahora Jesús ahora nos va a hablar ya no solamente del terreno donde caiga la semilla, sino que también hay alguien, ¿sí?, que está poniendo cizaña. No, y que nos dice, ¿verdad?, que en el mundo puede coexistir el bien y el mal, ¿no? Y que siempre está presente, pues, las intenciones del maligno de entrar. Entonces, nos hace una invitación a estar vigilantes, que también no va a ser la única vez en donde nos invita a abrir los ojos, a estar despiertos. Y estar vigilantes no es, en este momento, no dormir, ¿verdad?, sino custodiar la Sí. gracia que nos fue dada en el bautismo. Entonces, es algo bien importante, en donde, escuchaba yo ayer una reflexión de un sacerdote que hacía la precisión entre sacramentos y sacramentales. Mm. Y decía, ¿verdad? Es que muchas de las veces nosotros como católicos creemos que ya con la imagen bendita, con el escapulario, con el agua bendita, con eso, lo otro, ya estamos, santificados, por decirlo de alguna manera, pero no, ¿verdad? O sea, es la intención y la acción, aparte de la intención, de que en cada día vayamos nosotros custodiando la gracia, es decir, siguiendo a Jesús, ¿verdad? Haciendo el bien, siguiendo los mandamientos de Dios. Entonces, es como decir, eso es custodiar la gracia que nos fue dada desde el bautismo, entonces ya es un regalo. Claro. Y muchas personas piensan que
pues si yo estoy bien, ya lo demás no importa. Pero cuidado, porque a tu alrededor hay un ambiente con cizaña o tóxico, como dices, y ese ambiente va a afectar a la gente cerca de ti. Cuando tenemos familia, ay, Dios mío de mi vida, ¿cómo quisiéramos que los hijos entendieran? Así va a salir el yo papá, ¿no? ¿Cómo quisiéramos que los hijos entendieran cuando nosotros decimos, es que es peligroso eso, hijo? Mira, es que debes de tener cuidado. ¿Por qué? Porque vemos la cizaña en el mundo y sabemos que existe la cizaña, que ahí está, y esa lo va a echar a perder. Ahora, hoy en día es tan terrible porque les dicen a las muchachas, ve al disco, al bar o al turio, como le digan ahora, se ve, pero no tomes nada de lo que te ofrezcan. Y en mis tiempos no había problema, pero es que hoy en día hay tanto peligro y este peligro que está ahí en el mundo, tenemos que aprender a vivir dentro de esta sociedad que está llena de cosas malas, pero no podemos luego tratar de trazar una línea y decir nosotros los buenos y ellos los malos, porque eso está mal. Y ahorita se toca un tema bien importante, ¿verdad? Los papás, cuando con los hijos les dicen, no te juntes con él, no te juntes con ella, es algo muy de los papás, pero me gustó leer algo sobre San Agustín que decía, muchos primero somos cizaña, digo somos porque pues quién sabe yo, ¿verdad? Ujú. Y luego nos convertimos a trigo. Entonces, si Dios no nos tolerara con paciencia, ¿verdad? Pues ya nos habría juzgado y luego que Él es el juez justo, ¿verdad? No como Ujú. nosotros que juzgamos probablemente desde nuestras ignorancias y desde nuestra no visible perspectiva Ujú. en su totalidad. Entonces, ¿cómo es que eso nos va a llevar a decir, bueno, pues hay que esperar con paciencia a qué? A la conversión, Claro, que es al final lo que en este evangelio les está queriendo decir Jesús. O sea, espérate, no arranques de tajo. Vamos a ver, ¿verdad? O sea, yo ya di y yo lo que quiero es que el mal no eche raíces. Pero si claro, el mal echa raíces, entonces hay que cortar y entramos a esta otra parte que llamamos la dimensión escatológica, ¿verdad? O sea, claro. que es esta parte en donde, pues, ya se hace la distinción del más allá, del reino de los cielos, del juicio final, de la parucía. Entonces, son cosas que decimos bien difíciles de entender, porque son términos complejos, pero que al final a lo que nos quiere llevar es a decir, estoy respetando tu voluntad. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Sigo esperando. ¿Verdad? Ujú. Así es, porque algo muy importante, mira, Jesús sabe cómo somos. Y además, ahorita que decías tú, si no hubiera maldad en el mundo, entonces, ¿qué sucedería? Que de nada nos serviría tener el libre albedrío, porque si todo fuera bondad, todo fuera bueno, entonces ya no tendríamos para escoger. Y eso es precisamente lo que nos transforma, porque nosotros nacemos y cuando morimos, somos llamados a ir a la presencia de Dios, pero como santos. Entonces, esta vida, mis hermanos y hermanas, es un proceso de purificación para llegar a la santidad. Y entonces, la purificación, si no hubiera maldad, pues entonces sería un triqui triqui, un caminito así nomás que nomás lo voy y lo sigo y llego y ya. Pero en realidad es complicado porque nuestros seres amados a veces vienen y nos traen cosas que no están bien. Y entonces tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, porque lo más cómodo es tratar de evitar la confrontación y decir, no, pues todo está bien. Y no todo está bien. Hay cosas que tenemos que llamarlas por su nombre, porque si no las llamamos por su nombre, entonces nosotros estamos haciéndonos como la cizaña. El desarrollo del reino, pues, tristemente no se hace sin sufrimiento, o sea, sí hay ahí un preciecito que vamos pagando, y algo muy difícil para nosotros los humanos es, dice por ahí: "Sopórtense los unos a los otros", y la palabra soportarse ya está fuerte, pero luego todavía dice: "Sopórtense los unos a los otros con amor para mantener la unidad en el espíritu
y vivir la paz. Ay, no, eso ya es demasiado, di que no, o sea, este, a veces saliendo de la iglesia ya vamos ahí diciendo alguna palabrita en contra de algún otro cristiano que salió también de ahí mismo porque va manejando mal que nos parece, etcétera. Entonces, ya en ese ejemplo chiquito, vano, estamos viendo una dificultad para soportarnos con amor. Ahora en las cosas de mayor dificultad, como yo he pensado en este evangelio, en las personas que sufren algún tipo de vicio, ¿verdad? Como por ejemplo el alcoholismo, que las personas que tienen estos centros de rehabilitación, ¿verdad? Pues tienen que estar ahí, y luego vuelven a caer las personas o vuelven a flaquear y siguen ahí, y las familias no dejan de intentar, y así yo me imagino que es esta lucha que nosotros vamos teniendo constantemente de, pues, de vivir el reino de los cielos, ¿verdad? Desde ya, con amor, con paciencia en el espíritu. Y la carta de Santiago, capítulo 4 versículo 12 nos dice, Dios es misericordioso, entonces no puedes tú juzgar a tu hermano. Y cuando nosotros trazamos la línea y decimos, es que ellos están mal, es que ellos deberían de hacer esto, a veces nuestra propia familia, porque les queremos imponer lo que nosotros creemos. Ahora, hoy en día están diciendo que muchos jóvenes ya no quieren ir a su casa para Acción de Gracias porque es una batalla campal donde cada quien presenta sus ideas y tan divididos que estamos, lógicamente lo que provoca es que haya confrontaciones, pero Jesús no nos dijo que esto fuera fácil. Ujú. Y entonces somos llamados a seguir a una santa muy famosa que se llama la Santa Paciencia. La Santa Paciencia. Y vemos que la cizaña está creciendo a nuestro alrededor, que la cizaña se está apoderando de nuestros seres queridos. ¿Y qué hacemos? Nosotros seguimos en nuestra actitud, nosotros seguimos hablando la verdad, que a lo mejor ya no nos visitan, a lo mejor ya no nos hablan, a lo mejor ya no nos toman en cuenta, pero nosotros significamos para ellos eso. Yo trabajaba en una maquiladora y cuando fui ordenado diácono, algunas personas no me lo dijeron, pero se burlaban de mí. Decían, uy, uy, muy santito y que no sé qué. Pero bueno, trabajábamos en una maquiladora y yo sé que me veían de una manera diferente, yo lo sentía, pero de pronto cuando llegaban los problemas que los estaban ahogando, venían conmigo y con un tono de voz muy diferente. Me decían, oye, tú que eres tan pegado a la iglesia, ¿qué crees que debo de hacer? Ahí es donde te das cuenta de que ya no han encontrado la paz, ya no han encontrado lo que ellos buscan en su vida. Y entonces tú significas para ellos como alguien que lleva una vida más cercana y entonces te preguntan, ¿qué estás haciendo tú o qué puedo hacer yo para parecerme a ti? Y eso es algo tan importante porque eso se llama testimonio. No, y están buscando un consuelo también, ¿no? Ujú, De sus penas, pero sí es algo de verdad en donde yo digo ahorita que usted lo veían como alguien de la iglesia, alguien más ujú. elevado, a lo mejor hasta en un tono burlesco como un santo, pero cómo es, hay que volver a la vida de Jesús, Jesús histórico, en donde pues no anduvo con puros santos, es más, hasta como que luego se juntaba con todos los pecadores, ¿no? O sea, eran Claro. sus amigos y los buscaba y no los dejaba y los acompañaba hasta el momento de la conversión. Y ellos teniéndolo ahí de frente y escuchándolo y todo. Ahora nosotros, la iglesia está compuesta de una comunidad de personas que somos imperfectas y Dios no está ciego a eso. Ujú. ¿Verdad? O sea, sería poco realista que él hubiera querido formar su iglesia con puras personas perfectas. Eh, eh, no lo hizo y hoy en día en nuestra iglesia sufrimos, ¿verdad? Personalmente y como iglesia de muchas cosas en las que pues sí, ¿verdad? Pecamos humanamente y cosas vergonzosas y cosas censurables, escándalos y demás, pero no nos cegamos a eso y seguimos trabajando en ello para, pues, para seguir custodiando la gracia, vuelvo a esa parte central. Entonces, no hay que avergonzarnos de cuando caemos.
Más bien sí hay que seguir buscando cómo puede ser posible que a pesar de habernos equivocado, demos testimonio. Y en otros podcasts ya hemos hablado de que los mayores jueces a veces somos nosotros mismos. Entonces, como si volver siempre a la mirada misericordiosa de Dios para nosotros bajarle un poquito a nuestros niveles de justicia Claro, y no privarnos de este encuentro, ¿verdad? claro. Y dice Jesús enseguida, dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Y aquí es donde entra, por lo que estás mencionando, a mí me impactó así cuando lo veo en esa perspectiva, porque dice, una semilla de mostaza es pequeñita, pero va a crecer y va a hacer grandes cosas hasta convertirse en un arbusto donde los pájaros se vienen a refugiar. Entonces, la iglesia empezó así, una semilla de mostaza, una virgen que le dijo que sí a Dios y viene Jesús y luego así como algo pequeñito fue creciendo y creciendo. Pero, aquí viene el pero, ahora decimos, es que la Iglesia Católica está cerrando parroquias en Estados Unidos. Algunos movimientos se están acabando porque ya no hay gente que quiera seguir. Entonces, la semilla de mostaza se acabó. ¿Por qué ya no sigue creciendo? ¿Por qué? Porque aquí lo importante es notar algo, que originalmente, cuando la semilla de mostaza está ahí, hay fe. Y esa fe que tenemos en la semilla es lo que hace que vayamos creciendo. Pero de repente nos volvemos en una iglesia institucionalizada que está completamente sorda, ciega y muda a lo que pasa a nuestro alrededor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento nos olvidamos del pueblo. Y cuando nos olvidamos del pueblo, entonces dejamos de cumplir la misión a la que fuimos llamados. Acuérdate, trigo y cizaña, tenemos que dejarlos crecer, pero de repente nos convertimos como en jueces. Hay gente que se imagina a Dios como un juez y cuando cometen un error, con uno que cometan, dice, Diosito me va a castigar y ya me voy a ir al infierno porque cometí un error. Anda, errores cometemos todo el tiempo, somos pecadores y a veces pecadores profesionales porque tenemos el mismo pecado constantemente y no salimos de él. Pero la misericordia de Dios es tan importante y Dios es misericordioso, pero nos invita a que también nosotros seamos. Y de pronto nos olvidamos de los hermanos que son parte de nuestra propia iglesia, que no son del color de nuestra piel o que no piensan como nosotros o que no están en el mismo movimiento o que no tienen el mismo ministerio. Y los vemos como cosas raras y esto provoca que estamos ya no en la semilla de mostaza que va a crecer, porque ya creció, pero ahora va a decrecer porque ya estamos en el arbusto y como arbusto lo que hacemos es querernos mantener ahí. Por eso es tan importante entender que el ser una semilla de mostaza es ser una persona que va a hacer una diferencia en donde en todo el mundo. Y que tiene que hacer una diferencia hoy, no mañana. O Ujú. sea, yo pienso que los seres humanos, eh, independientemente de la religión, vivimos pensando en que tenemos la vida eh, comprada, como luego se dice, cuando necesitamos, digo, no que vivamos mortificados pensando en que vamos a morir, ¿verdad? Claro. Pero necesitamos pensar que no, mañana lo hago, mañana lo hago. No, no es mañana, es hoy. Hoy que me tengo que acercar, ¿verdad? Si no me he confesado, hoy que me tengo que dar un tiempo de oración, hoy que tengo que revisar mi vida, hoy que tengo que revisar la forma en la que me relaciono con los demás, qué tanto dejo ser Dios en mi vida y para los demás, qué tanto doy testimonio de Dios. O sea, es hoy que no podemos decir, la semilla está y mañana dará frutos. No, todos los días, porque sí siento que a veces no pensamos en que hay tantos accidentes, hay tantas cosas, solo Dios sabe el día que nos va a llamar a su presencia y nosotros Ujú. necesitamos estar listos, Claro. ¿verdad? Tranquilos en la vida que llevamos, como si cada día le rindiéramos cuentas de los frutos que estamos entregando, pero no es así tristemente, o sea, pasamos de largo esa parte como diciendo, mañana cambio, mañana hago esto otro, pero no es así. Así es. Y mira, algo bien importante que cuando pensamos nosotros
en mi contribución, decimos, es que soy una persona nada más y soy uno en una comunidad y que es una diócesis, que es un estado y que es un país y que es una conferencia y nos minimizamos y decimos, entonces no va a hacer nada. Y no es eso, o sea, podemos hacer grandes cosas. Aquí, donde estamos tú y yo en este momento, estamos hablando y hay gente que nos está escuchando. Y habrá quienes digan, quién sabe qué les dan de comer ahí en el Tepeyac, porque mira todas las barbaridades que dicen o estas cosas que dicen. Pero yo creo que de vez en cuando hay alguna persona que escucha algo, una palabra, y a lo mejor ni siquiera la dijimos con esa intención, ¿verdad? Pero esa palabra la va a escuchar y va a dar grandes frutos en él. Por eso no sabemos. Yo me di cuenta una vez que di una homilía y cuando terminé y me senté derrotado, porque yo veía las caras de la gente y no pude pasar. O sea, el mensaje que les quería dar no entró, porque yo les veía la cara, así cara de what. Y buscaba las palabras y buscaba la manera y no pude. Y terminando la homilía, me senté y dije, ay Señor, perdóname, porque fue una pérdida de tiempo este momento. Mm, Y cuando se acaba la misa, se me acercó un señor, me agarró la mano y me apretó y me dijo, hoy usted cambió mi vida. qué bueno. Entonces, es donde cuenta que a veces parece que no, a veces parece que nadie te escucha. Fíjate, tengo un amigo muy querido, él estaba en una parroquia allá en México y un día le tocó celebrar una quinceañera. Bien espontáneo, él me decía, ay, es que la quinceañera más naca, me decía, Ah, porque la muchachita llegó con su vestidote, partiendo plaza y demás, y le regalaron un reloj, y toda la misa se la pasó jugando con su reloj, ah, toda la misa. La mamá con el teléfono, haciendo llamadas ahí para programar que todo estuviera bien. El papá estaba dormido. Todos los de la corte estaban jugando, y él celebrando la misa. Y se sintió tan mal que cuando terminó, fue a la sacristía y le dijo, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y en eso se le acerca un joven y le dice, Padre, te doy, ha cambiado mi vida. Y voltea y se le queda viendo y le dijo, ¿y usted dónde estaba que no lo vi? Y le ay. dijo, soy el camarógrafo. Para que se oyera bien la grabación, le puse el micrófono en la bocina y yo traía los audífonos y yo lo oía claramente todo lo que decía. Y usted lo que dijo, cambió mi vida, me dijo el padre. Así regresé a la sacristía y le dije, gracias Señor, porque yo no sé para quién estoy trabajando, pero tú... No, y a veces, digo, estos son ejemplos bonitos en donde uno dice, ¿verdad? Pues ustedes como diáconos, como sacerdotes que sienten y tienen toda la perspectiva, ¿no? Pero ahora en el mundo, ustedes tienen toda la perspectiva de la misa, pero ahora en el mundo yo digo, cómo a veces también humanamente nosotros volteamos a ver y decimos, Dios le va mejor al que hace el mal que a mí, que voy a misa, que me confieso que estoy en tal ministerio, que etcétera, y a él le va mejor, a él no le pasa nada, está súper sano, etcétera. Muchas veces hemos escuchado o nosotros hemos dicho esas palabras, pero que no se nos olvide algo. Aunque el mal prevalezca en ciertas situaciones de nuestro mundo, al final, al final, es Dios quien está bajo control, por decirlo de alguna manera, y la justicia prevalecerá, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de decir: "Ah, no, porque a aquel le va mejor, pues yo también me voy a empezar a comportar igual que ese que le va mejor y hace todo mal". No, Ujú. yo voy a seguir haciendo todas las cosas que yo sé que me llevan a estar en gracia, ¿para qué? Pues para gloria de Dios y al final Él verá, ¿verdad? En su justicia, en su amor, en su misericordia, pues, ¿para dónde vamos? Y ahí no hablo solo de un lugar físico, sino decir, ¿verdad? O sea, ¿para dónde estamos encaminando nosotros nuestra vida hoy? No mañana. Así es. Y la tercera parábola que nos presenta Jesús es lo que es la levadura. Y es como la semilla de mostaza, va a crecer, va a dar grandes, va a ser un arbusto luego. Aquí tenemos una masa y le ponemos un poquito de levadura y ¡pum! Ya. Explota. Entonces es tan importante, sobre todo para la gente que usa la levadura.
Yo me acuerdo tanto una señora que llevaba a su bebé y cuando lo vieron le dijeron, ay, qué bonito bebé, ¿cómo está grandote? Que no, pues es que así es él. Dice, no, se me hace que usted en vez de talco le está echando Ah, royal porque está inflándose el chamaco, porque la levadura es lo que hace. Pones una poquita masa y le pones levadura y se va a inflar, va a ser más grande. Y parece que la contribución es poca, pero significa mucho. Por eso, estas tres parábolas nos habla Jesús. La primera nos habla mucho sobre que vamos a crecer entre maldad, entre cosas que no son de Dios. Pero al momento del juicio es cuando nos vamos a encontrar. Y al momento del juicio cada quien va a recibir lo que merece. Y la semilla de mostaza es que aunque parezca que yo no puedo hacer mucho, puedo hacer grandes cosas. Y la levadura, somos minoría, pero podemos lograr grandes cosas. Entonces todo esto nos está llevando a reconocer algo muy importante. Jesús dice, el reino de los cielos es como un hombre que fue a sembrar. El reino de los cielos es como una semilla. El reino de los cielos es como un poco de levadura. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, más que preguntarnos qué es el reino de los cielos, yo creo que es importante decirnos esta pregunta. ¿Quién es el reino de los cielos? Y cuando está hablando, nos está hablando de Jesús, que Él es el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos es estar con Él, porque San Juan Bautista les decía, el reino de Dios está cerca. Y Jesús les dijo, manda a decir a Juan cuando le preguntan, dile a Juan que ya está pasando esto, porque el reino de Dios, el reino de los cielos ya está aquí. El reino de los cielos, Jesús. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida? Tomar a Jesús de la mano y no soltarlo. A pesar de todo lo que nos sucede alrededor, no nos soltamos. A pesar de que parezca que no estamos haciendo nada, no lo soltamos. Y a pesar de que parece que la maldad del mundo nos está ganando, no nos soltamos de Jesús. y custodiar la fe y la esperanza, que yo creo que hoy en día muchas de las situaciones nos van haciendo perder esas dos virtudes, ¿no? Y las necesitamos en nuestra vida y las necesitamos hacer presente también en nuestra vida de comunidad. Entonces, es una manera de sernos conscientes de que estamos viviendo el reino de los cielos, porque tenemos a Dios entre nosotros, pues también voltear a ver nuestras vidas comunitarias y seguir dando frutos en lo individual y frutos en lo colectivo. Porque si nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo voy a una comunidad, llevo a Jesús. Pero cuando yo en mi vida estoy viviendo en odios, resentimientos, rencores y todo, y voy a una comunidad, ¿y qué llevo a la comunidad? Pues puros chismes, puros pleitos, puras cosas así. Entonces nosotros debemos de ser portadores que llevamos a Jesús a los demás. A mí me impacta mucho porque hay, hay historias sobre cómo Jesús toca nuestras, cómo Jesús viene a nosotros de las maneras que a veces parecen más extrañas. Y viene y te habla y te dice, ¿qué pasó contigo? Te va a decir Naxieli, pues no te di a ti ese don y tú no lo estás usando. Pues no te di a ti esa capacidad de poder proclamar la palabra y no la estás proclamando. Pues no te di a ti esa voz tan hermosa para cantar y no estás cantando. Entonces, entendemos que estamos aquí en el mundo, pero no estamos para nosotros, estamos para los demás. Y la sociedad nos dice, no, estás para ti, para tu propia satisfacción, para tu propio éxito, para tu propia satisfacción en todo. Realmente San Pablo nos dice, hay dos opciones. Yo puedo estar con Dios o estar aquí con ustedes. Dice, y entre las dos, yo prefiero estar con ¿Cómo Dios. no? ¿Sí? Dice San Pablo, pero si estoy con ustedes, es porque a ustedes les conviene. Porque si estoy aquí, es porque mi vida va a ser para servirles a ustedes y para que ustedes puedan tener un encuentro con el Señor como el que yo he tenido. Porque soy una semilla de mostaza, o porque soy un poco de levadura, porque soy una hierba que está creciendo entre la cizaña, pero que a final de cuentas les traigo a Jesús. Y no, no, que no.
que no decaiga esa esperanza en nosotros de decir, no, ya, es que yo ya siempre he sido así, es que yo ya no tengo arreglo, ya no, ya Dios no me va a perdonar, ya no, ¿verdad? Siempre está esperándonos, está a la puerta, dice, ¿verdad? O sea, y volteemos a ver la vida de muchos santos, entre ellos mencioné ahorita pues, San Agustín, San Ignacio de Loyola, personas que a lo mejor nosotros decimos, vivieron históricamente, tuvieron una vida pues bien complicada, llena de pecado, y se convirtieron. Entonces Ujú. nosotros, si ellos lo pudieron hacer, nosotros también podemos, y que no se nos olvide que es Dios el que está ahí, ¿verdad? Entonces somos nosotros los que ponemos nuestros bloqueos. Así es. Se nos acabó el tiempo, mis hermanos y hermanas. Nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros en este día. Y pues ya mañana entramos a fin de semana, así que ojalá que tengan un buen fin de semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana.